Buenas tardes amigos televidentes en su programa especial Aportando RD que llega hasta ustedes a través de Telecanal 28 y todas nuestras redes sociales. En el día de hoy tenemos un invitado de lujo, un especialista, un experto, un magíster en el ámbito de lo que es la seguridad y la defensa nacional. Y vamos a tratar un tema de sumo interés sobre lo que está pasando en el mundo, pero nos vamos a enfocar sobre todo en lo que es el ámbito de Latinoamérica y no solo Latinoamérica, cómo inciden las políticas de Norteamérica de los Estados Unidos en lo que está sucediendo ahora mismo en el mundo. Para ello vamos a tener la compañía del licenciado Eri Sarante, quien es magíster en seguridad y defensa. Buenas tardes, Eri. Buenas tardes, Cordero. Muchas gracias por la invitación. Esperemos llenar los espacios de conocimiento que ansía la población y no solamente en Dominicana, sino en todas las partes del mundo que nos ven. Eri, tenemos la particularidad de que este programa Aportando RD es un programa que llega a diferentes partes del mundo, principalmente de los países de Latinoamérica, pero también en Europa nos están viendo en estos momentos. Es un espacio que se ha consagrado dentro de ese amplio mundo de la teleaudiencia con temas de interés de actualidad, pero sobre todo con predicciones sobre lo que puede pasar en el día de mañana, donde ese mapa mundi ya nosotros hemos descifrado dónde vendrán los conflictos y por qué vendrán los conflictos, igualmente que esas zonas conflictivas, hacia dónde se puede encaminar la paz. Y hablando de paz, debemos referirnos a un gran arquitecto de lo que podría ser la paz en el concierto de lo que es la polemología de las guerras y los conflictos. Para hablar sobre este arquitecto, tenemos que referirnos a una persona que maneja poder, no solo poder nacional, poder global. Y cuando nos vamos a referir a una persona que maneja poder global, podríamos decir que hay dos que manejan poder global: Donald Trump y Xi Jinping. Algunos de ustedes se preguntarán, pero ¿y dónde dejaste a Vladimir Putin? No, no, no. Vladimir Putin tiene demasiado problema en estos momentos. Y lo pudimos ver en el conflicto entre Irán e Israel, donde la Federación Rusia tiene un convenio, un acuerdo de defensa con lo que es Irán, pero no pudo dar el frente. ¿Por qué no pudo dar el frente Vladimir Putin y ayudar a su aliado de Medio Oriente? Porque no está en capacidad de enfrentar ninguna fuerza beligerante que no sean las fuerzas ucranianas. No es capaz la Federación Rusia en los actuales momentos de mantener beligerancia en dos teatros de operaciones, porque se le cae la apuesta. Se le cae la apuesta que tiene allá en Ucrania, donde está exigiendo una rendición incondicional por parte de Zelensky y que se le ha hecho difícil. Un conflicto, él no le llama un conflicto, él le llama una operación militar especial que estaba supuesto a durar 48 horas y como máximo una semana. Ya va camino al cuarto año. En enero, en febrero 24, cumplió su tercer año. Ya tenemos que ir preparando el bizcochito para celebrarle su cuarto año próximamente. Ahora, la gran pregunta es, ¿llegará este conflicto hasta el cuarto año? Cuando ahora mismo ese gran pacificador, Donald Trump, es la figura ahora mismo del momento, Eric. Donald Trump ha, eh, no vamos a decir ha atentado contra la seguridad de Ucrania, sino que ya ha anunciado que va a reducir las ayudas militares
unas ayudas que estaban consagradas ya desde los tiempos de Joe Biden y que estaban ahí en carpeta, que solo se estaba esperando el momento y para poder desembolsar esas ayudas militares, donde ya todo estaba escrito. Y ahora Donald Trump dice, hasta el momento están congeladas las entregas de armas y equipos a Ucrania. Y Putin ahí se celebró esa noche. Eso hace apenas 2 días. El Kremlin estaba de fiesta con esas expresiones de Donald Trump. Y para ello vamos a preguntarle a nuestro invitado de lujo, Eri Sarante. Eri, ¿cuáles tú crees que podrían ser las consecuencias de esta falta de apoyo de Estados Unidos a Ucrania y con ello a su presidente Volodymyr Zelensky? Mira, Miguel, aquí básicamente, y retomando tu pregunta anterior de si el conflicto duraría aproximadamente un año más, yo te diría que sí, porque la estrategia militar que ha usado Rusia en contra de Ucrania ha sido una estrategia de desgaste. Básicamente, podríamos decir que ellos están botando su armamento viejo para rehacer nuevo armamento, fortalecer o evidenciar, mostrar qué han desarrollado en los últimos años para tratar de ver cómo eso repercute en su estrategia. Básicamente sería no solo aplastándolos con armas, sino también un poquito más allá con la estrategia militar y dando también un mensaje claro a los países aliados de Ucrania. En ese sentido te diría que es posible, no que dure un año, sino que dure 2, hasta que ellos tengan que gastar todo lo que tengan en mano y tener sí que requerir del apoyo total, no solo de Trump, sino también de la OTAN. Fíjate, resulta contraproducente porque hay que tomar en cuenta que ningún Estado se puede dar el lujo de gastar, de mermar su capacidad bélica usando sus recursos disponibles, porque estos tienen un agotamiento, tienen fecha, tanto de caducidad como una fecha de vencimiento, pero también de agotamiento. Cuando un Estado decide proveer o gastar o consumir su reserva, se va a quedar en el aire. Es como que tú tengas disponible $1,000 para el mes y lo gastas en una noche. Y los otros 29 días, te vas a quedar ¿cómo? Te vas a quedar en el aire, pendiente a que alguien te pueda. Eso pasa con los estados. Los estados no se pueden dar el lujo de gastar su arsenal militar en un espacio que no le corresponde. Ahora, mi humilde teoría en ese sentido, ahora mismo la economía rusa no está muy buena. No está muy buena. Tiene dedicado al PIB, el PIB en más de un 10%. Algunos dicen que un 13%, pero hace un año estaba en 7.5%. Y como se ha acelerado el esquema, las ambiciones de Putin por obtener la mayor cantidad de territorio, ha tenido que no remozar su capacidad militar, sino que ha contratado los muchachos de allí, de Kim Jong-un, de Corea del Norte, ha tenido que comprarle armamento a Corea del Norte, pero también le estuvo comprando a Irán, que ya dudamos que le esté comprando los drones a Irán, porque Irán ahora mismo está prácticamente desabastecida por el hecho de que Israel mermó algunos centros de producción misilísticos, algunos depósitos de armas y municiones, pero sobre todo centros de producción de los drones Shahed. Y en ese sentido no se puede dar el lujo Irán de seguir supliendo a Rusia. Ahora, Rusia está produciendo ya sus propios drones Shahed, porque debemos entender que ya la guerra moderna, como decíamos anteriormente, es una guerra mosaico. ¿Por qué decimos que es una guerra mosaico? Porque en ella intervienen
ya no tanto la Fuerza Aérea. La Fuerza Aérea ahora mismo está constituida por enjambre de drones. Enjambre de drones porque un dron que sale por 5.000, por 6.000 y hasta por $1.000 y $2.000 un dron, evita poner o exponer un avión que sale por $100 millones. Imagínese un F-35 que sea derribado. Eso es demasiado dinero para una guerra. Pero en cambio, si nosotros analizamos el armamento que tiene Rusia, decimos, ¿qué tanto va a exponer? Cuando Rusia tiene un cuarto de la capacidad que tiene la OTAN en cuanto a lo que se llama, valga la redundancia, su capacidad operativa aérea. Los Sud, por ejemplo, 27, son del periodo de la Guerra Fría. Luego vienen los Su-35, que son aviones más o menos que pueden maniobrar todavía, pero son aviones que son fáciles de detectar. Rusia debe tener algo así como 100 Su-35, pero su flotilla aérea no está modernizada, que era algo que tú decías que deben agotar, y por ello no estaban de acuerdo en que se le entregaran los F-16 a Ucrania, porque los F-16 tienen una dinámica más actualizada, son aviones cuasi furtivos y en ese sentido le llevan cierto adelanto a lo que es la capacidad de los Su-37. Ahora, tiene Rusia un avión que no se puede decir que es muy bueno. No se puede decir que es muy bueno el Su-57, porque el primero en probarlo, el que primero probaron, Eddie, se cayó de picada. No aguantó la prueba. Están todavía realizando pruebas a ver si pueden en este proceso del conflicto con Ucrania probarlo de nuevo, pero no le ha ido muy bien. ¿Por qué no le ha ido bien? Le vamos a darle el truco. Por el hecho de que tenía componentes occidentales que ya hoy no puede disfrutar de esos componentes por las regulaciones que ha implementado los Estados Unidos y la Unión Europea. Entonces, a partir de ahí nosotros podemos visualizar la dependencia que tiene Rusia de lo que son los equipos, los abastecimientos, el sostenimiento, pero sobre todo la tecnología occidental. Porque nadie puede solo. Y eso lo vemos con China ahora, que tuvo que llegar a un acuerdo comercial con Estados Unidos después de aceptar aranceles por un 20% y Estados Unidos aranceles por un 10% de China. Pero ya llegaron a otro acuerdo donde Estados Unidos va a permitir ciertos productos chinos, le va a conceder la facilidad de los semiconductores de unos 7 nanómetros a China, y China le va a hacer las exportaciones de las tierras raras que son esenciales para los semiconductores y otros tipos de tecnología en el ámbito de la defensa. Es decir, que la autarquía, como decía Karl Schoffer, no existe. Lo que existe es la teoría de lo que se llama la interdependencia compleja, una teoría de ese recordado profesor de la Universidad de Harvard, Joseph Nye, donde esa interdependencia compleja indica que nadie es autónomo, nadie se puede regir por sí solo en un campo determinado. Y entonces en ese sentido podríamos preguntarte, Eric, ¿cómo se visualiza esta dinámica relacional de esta situación de conflicto en lo que es Latinoamérica y las decisiones del presidente Donald Trump? Mira, vemos un Trump muy diferente al gobierno anterior, a su administración anterior. La administración Trump ahora se ha caracterizado por tener una doctrina totalmente diferente, tratando de poner, como dice su eslogan, América primero. Esto, como dice,
enfrentó directamente a Estados Unidos con China en lo que era la guerra comercial. Y esa famosa guerra comercial que siempre hemos hablado, pero que nadie explica, no solamente es quién vende más ni qué vende, sino la balanza entre ambos países. Y no es un secreto para nadie que China es una potencia en cuanto a comercio y precisamente en la fabricación de mano de obra barata, lo cual ayuda a que sus productos sean de un precio menor, obviamente sin cuestionar, no es el momento de cuestionar la calidad de los productos de uno y otro, sino el poder adquisitivo que tienen ellos, ¿no? Y cómo lo pueden obtener los ciudadanos. No es lo mismo un vehículo del año que ofrece China o un vehículo del año que ofrece Estados Unidos. Pueden tener la misma calidad, los mismos estándares y el chino va a salir un 20, un 25% menos que más económico, caso, ¿verdad? Claro, en este caso el de Estados Unidos. Pero ahora mismo China está teniendo problemas con el BYD, que ya, por ejemplo, Estados Unidos de México, vamos a decir, porque es así como se llama. Estados Unidos de México ha decidido restringir lo que es la producción del BYD. Pero ¿por qué está sucediendo esto? Porque ya esta muchacha Claudia Sheinbaum se ha dado cuenta por dónde viene la intención de Donald Trump de limitar lo que es la exportación de esos vehículos de origen chino que son ensamblados en los Estados Unidos de México y que van a tener un alto costo para ingresar. Y otra cosa que se va a reflejar en lo que es la exportación de México de otros productos, pues siendo por el simple hecho de estar fabricando una plataforma de vehículo electrónico para transferirlo a los Estados Unidos de Norteamérica como si fueran un producto propio. Y eso mismo está sucediendo con Vietnam ahora mismo. Vietnam, que llegó a un acuerdo con los Estados Unidos donde acepta un arancel de un 20% para las mercancías que son enviadas por Vietnam a los Estados Unidos. Pero Estados Unidos le puso un 40% a las mercancías, a los productos que son de transbordo. ¿Qué quiere decir transbordo? Aquellas mercancías que no son origen vietnamita, sino que son productos que tienen ciertas características, cierta incidencia, ciertos elementos chinos, porque debemos recordar algo, que China, con el asunto de la guerra de los aranceles, lo que yo llamo la diplomacia de los aranceles, y ustedes lo saben, amigos televidentes, porque no existe tal guerra de aranceles, es una diplomacia y se está visualizando bien claro de que es una forma de llegar a acuerdo con algunos estados. Ya llegó un acuerdo con Vietnam. Los productos norteamericanos entran free, libre de impuestos a Vietnam. No era así antes. Había un impuesto de un 97% para los productos norteamericanos. Ya entran libres de impuestos. Y los productos vietnamitas entran con un 20%. Pero los productos que son de transbordo entran a los Estados Unidos con un 40%. Es decir, ya el comercio chino con Vietnam va a tener una baja, porque Vietnam se está dando cuenta que le va a perjudicar en sus relaciones bilaterales desde un ámbito comercial con los Estados Unidos. Y nadie quiere problemas con Estados Unidos. No sé por qué, porque China visitó, como decíamos, en el inicio de la guerra de los aranceles o diplomacia de los aranceles, visitó a Vietnam buscando una fórmula de solidaridad para enfrentar a los Estados Unidos. Fue recibido muy bien en la alfombra roja y se pactaron algunos acuerdos en el ámbito de lo que es la seguridad, más no de la defensa. Pero eso mismo sucedió con Brasil. Y por cierto, Eric, ahora el día 6, día 7,
se va a dar lo que es la cumbre de los BRICS allá en Río de Janeiro. Una cumbre donde los grandes ausentes serían los principales protagonistas de este grupo. No va el presidente Xi Jinping, no va Vladimir Putin, pero específicamente, ¿por qué no podría ir Xi Jinping? Bueno, ¿será que Xi Jinping todavía tiene una espinita en su corazón por el hecho de que Lula da Silva se salió ya con todos los papeles firmados, se salió del cinturón y ruta de la seda? Y en ese sentido se siente, ya después que estaba garantizado un abordo con lo que es el cinturón y la ruta de la seda, donde ya China contaba con Brasil y que a última hora no puede contar con Brasil, porque Lula da Silva desistió de unirse a la ruta de la seda, que es el gran logro de Xi Jinping en su tercer periodo presidencial. Pero no solamente esto, el trasver que tuvo en lo que fue su dinámica relacional en el Canal de Panamá, donde la compañía Hoshing Corp pues vendió a BlackRock sus derechos tanto en el Pacífico como en el Atlántico, al control. ¿Bajo qué pretextos tuvo que venderlo? Porque sabía que la presión Trump venía por ahí. Y Trump controla ahora mismo tanto el Pacífico como el Atlántico a través de fuerzas militares en lo que es todo el Canal de Panamá. Y Mulino tampoco se acogió a lo que es la ruta de la seda, porque entiende que su dinámica relacional con Norteamérica, con los Estados Unidos, es más beneficiosa que su relación con China, dándole también afiliación a lo que es el paso del Darién, donde los Estados Unidos pueden controlar o regular a través de tropas que van a estar destacadas ahí, aunque no se está hablando de una base militar, pero sí que ya en esa dinámica relacional en el ámbito comercial, ya China ha ido perdiendo cierta beligerancia en lo que es Latinoamérica. Aunque no obstante, tiene una presencia bastante cautivadora en lo que es Perú, con lo que es el puerto de Chancay. ¿Qué tú tienes que decir en cuanto a eso? Justo te iba a decir que por eso tendríamos que ver justamente los intereses de Estados Unidos con una mirada hacia América. ¿Por qué? Porque como puedes observar, todo lo que has dicho, todo lo que destaca, que se ha enfocado más en lo que sería Ucrania, Rusia y los conflictos beligerantes actuales, podríamos decir que cuando en Estados Unidos se nubla, en los países de América llueve. Llueve no, un huracán. Eso quiere decir, y obviamente podríamos ver que la nueva administración Trump ha adaptado lo que sería una nueva doctrina comercial y una nueva doctrina de defensa y seguridad. Y lo pudimos ver, inclusive afectando directamente a nuestra nación, lo pudimos ver con los aranceles que propuso la administración. Aunque fuimos uno de los países menos golpeados con los aranceles, nos recordaron, mira, son un 10%, y un 10% para ti te sale en mucha plata, te sale mucho dinero. Pero ¿cuál tú crees que es el mensaje de los aranceles? Los mensajes de los aranceles son claros, es el poder de negociación del más fuerte. Y en este caso, el más fuerte son los hermanos mayores. Pero negociación, ¿en qué sentido? ¿En el ámbito político o en el ámbito económico? Se dan los dos. Ámbito económico, te digo que no le interesa a Estados Unidos, por lo menos con nosotros. Pero el ámbito comercial más macro, el ámbito de defensa, eso sí le interesa tener a República Dominicana de aliado y con ojo blindado. Es decir, que si digo A, tú dices E. ¿Tú crees que a nosotros nos conviene, Eddie? Yo he escuchado muchos comentaristas, no analistas, hablar sobre que
nosotros debemos visualizar y aprovechar el asunto del castigo arancelario, como dicen algunos pensadores e ideologistas todavía, pro chino y pro ruso, que no se puede decir que son pro socialistas ni pro comunistas, porque ni China es comunista, ni Rusia tampoco, pero tienen todavía una mentalidad ceñida al periodo de la Guerra Fría, donde todavía se visualizaba tanto al uno como al otro con un pensamiento puro, benevolente y condescendiente con lo que es la humanidad. Ahí, siéndote honesto, los aranceles tienen que ser vistos como una gran oportunidad, pero no para hacer negocios con terceros. Es como una gran oportunidad para yo revisarme a lo interno y decirle, yo te puedo ofrecer esto, tú me tienes que dar esto. Hacer esa negociación antes de tocar la puerta a Rusia, antes de tocar la puerta a China. Sí, Dominicana es muy abierta a tener relaciones prácticamente con todos los países. Tenemos relaciones, bueno, Taiwán ahora reciente, hace 10 años, 15 años que se rompieron las relaciones cuando entramos con China, pero es una oportunidad para vernos a lo interno, no para hacer o para tratar de sustituir el arancel de Estados Unidos, los productos que estarían sufriendo ese peso arancelario de Estados Unidos. Pero mira lo siguiente, y por eso yo digo que no existe tal guerra arancelaria. Lo que existe es una estrategia arancelaria, lo que yo llamo la diplomacia de los aranceles, para recordarle a los diferentes estados con quién tú estás, con Estados Unidos o con China, con quién te encuentras mejor, porque indiscutiblemente hay que analizar algo sencillo, en frío. El mayor comprador del mundo es Estados Unidos y el mayor vendedor del mundo es China. China es la fábrica del mundo y Estados Unidos es la fábrica de compra del mundo. Uno es vendedor, otro comprador. La mayoría de los países manejan déficit en su balanza comercial con China. Con una mano se pueden decir que son 5 los que se benefician. Los únicos. Taiwán tiene un superávit positivo en la balanza comercial con China. Lula da Silva, que es una estrategia, como ven, el mayor emporio estatal en Latinoamérica. Brasil tiene también una pequeña y ligera ventaja en el superávit en su balanza comercial, pero después en Latinoamérica más nadie. En ese sentido, los estados deben revisar a quién le venden más, o sea, a quién le compra más, cuál es la diferencia en su balanza comercial, pero no solamente su balanza comercial, porque hay que tomar en cuenta otro elemento, la remesa, el sector terciario. De aquí a República Dominicana nunca he escuchado que las remesas que vienen de China llegan a 500 pesos. Nunca lo he escuchado. De China aquí no llegan remesas. Sin embargo, en 2024, las remesas que llegaron de Estados Unidos ascienden a más de 12.000 millones de dólares. Las remesas, aparte del turismo, que cuando calculamos entre las diferentes, se mete a 21.000, 22.000 millones de dólares, que eso, cuando lo analizamos con el pequeño déficit en la balanza comercial, hay un balance, valga la redundancia. Tenemos un diferendo en la balanza comercial. Estados Unidos tiene un 54 a un 46, pero con China tiene un 96% a su favor y nosotros tenemos un 4%. Siendo esto así la realidad, podemos nosotros decir que es más conveniente negociar con China. Señores, hay que abrir los ojos, hay que ver la realidad y aterrizar en este patio donde nosotros
aunque no seamos economistas, debemos analizar que la salud de un Estado ingresa por su economía. De esta forma, Eddie, nosotros nos vamos a despedir. Tú tenías algunas palabras para ese público que recién te está conociendo ahora. No, agradecerte primero la invitación y obviamente nos estaríamos viendo más adelante en algunos otros episodios. Esperemos que las palabras nuestras hayan llenado esos espacios que tenían, esas dudas que tenían en sus entornos. Y bueno, contento de haber compartido con ustedes en todos los aspectos. Bien, nosotros nos vamos a una pausa comercial, pero no sin antes recordarles que se suscriban a su canal Aportando RD, que hagan sus comentarios, que le den a la campanita. Díganos, comuníquennos los temas que usted desea escuchar aquí y se los vamos a traer de primera mano. Nos vemos en una próxima, en breve, y buenas tardes para todos.